Te entienden en español pero sientes que suenas raro. No es tu gramática, son las expresiones. Hoy vamos directo a eso, sin vueltas. En nivel B1 vas a aprender 100 expresiones naturales para el café, el trabajo y con amigos, y vas a saber cuándo usarlas de verdad. Hola, soy Carlos. Y sí, hoy vamos con frases reales, nada de libro. Por cierto, si luego quieres practicar, la lección completa está en Vocably. Vale, arrancamos ya con lo esencial, muletillas y respuestas cortas que te hacen sonar más local. Total. Mira, las muletillas ayudan mucho, bueno, pues, a ver, o sea, en plan, ¿sabes? No son para llenar por llenar, dan tiempo y suenan cercanas. Y luego están las respuestas rápidas, claro, vale, de una, ahora mismo, ni de broma, ya te digo. Y ojo con los matices. No es lo mismo decir sí, seco, que sí, claro o sí, de una. Cambia el tono social. Y si dudas, di déjame pensar, pues diría que sí y queda súper natural. Vamos con un mini roleplay de cafetería, que es donde más se nota. Yo soy la camarera, ¿vale? Expresiones clave para mí, porfa, me pones, me lo puedes, y me cobras aquí. Perfecto. Entro al local, hola, ¿qué tal? Para mí, un café con leche, porfa. Si puede ser, en taza grande. Claro. ¿Algo para comer? Pues, ¿me pones una tostada con tomate? Y, si no es mucha molestia, ¿me la puedes calentar un poco? Hecho. ¿Te lo llevo a la mesa o te lo preparo para llevar? Para aquí, gracias. Y cuando puedas, ¿me cobras aquí o en la barra? En la barra está bien. Listo, total a pagar, pues mira, hoy hay oferta, está genial. ¿Ves? Ahí metimos para mí, porfa, me pones, si puede ser, cuando puedas, para llevar, está genial. Son pequeñas, pero te dan fluidez. Y si estás en América Latina, puedes oír, me regalas un cafecito, que no es regalar gratis, es una forma amable. También ahorita en algunos países puede ser ya mismo, o dentro de un rato. Preguntas y dudas, perdón, ahorita es ya o en un rato, y quedas bien. Tema polémico, rápido, neutral o con jerga local. Mi truco es tener un paquete base neutral, vale, claro, porfa, ahora vengo, me apetece, me viene bien, me da igual, ni de broma. Y luego, si estás en un país, añades 2 o 3 locales, chévere, bacán, chido, según el sitio. Sí, y avisas con humor, estoy aprendiendo cómo lo dicen aquí. Esa frase abre puertas. Otra útil es, ¿te suena natural si digo? Así evita sonar robótico o demasiado formal. Ahora, expresiones para planes y horarios. En vez de puedo, suena mejor me viene bien o me pilla genial. Ejemplo, el viernes por la tarde me viene bien o hoy me pilla fatal, ¿lo dejamos para mañana? También te vas y quedamos a las 7, queda muy natural. Y para proponer suave te apetece, o si te parece hacemos. Para decir que no sin cortar el rollo, me sabe mal, pero no llego, te lo debo, lo vemos otro día, ¿te parece? Eso suena amable y claro. Un mini roleplay de planear algo. Tú propones cine, yo respondo. Dale. Oye, ¿te apetece cine hoy? Hay una peli que, o sea, pintaba mal, pero al final dicen que está bien. Hoy me pilla fatal, la verdad. ¿Te vas y lo dejamos para mañana por la tarde? Si te parece, reservamos antes y listo. Sí, mañana me viene de lujo. Te escribo más tarde con la hora y nada, quedamos en la entrada. Buenísimo. Ahí salieron, te apetece, pinta mal, me pilla fatal, si te parece, me viene de lujo. Son joyas del día a día. Pausa rápida y mini test, a ver si vamos despiertos. ¿Qué significa me pilla fatal? No es literal, no es que algo te agarre, Es no me viene bien, me va mal ahora. Fácil pero clave.
Sigamos con errores típicos, que a veces dan risa, o vergüenza. Te cuento una historia real. Una amiga, después de comer muchísimo, quiso decir estoy llena y dijo, estoy embarazada. La mesa entera se quedó en shock y luego nos reímos todos. Moral, estoy lleno es después de comer, estoy embarazada es otra cosa, claro. Total. Y con idioms cuidado. Estoy en las nubes, no es que literalmente estés en un avión, es que estás distraído. Me cayó gordo en México es me cayó mal, no es sobre el peso de nadie. Si dudas pregunta qué significa aquí, y listo. Otra cosa, traducciones literales desde tu idioma al español, uy, peligro. Mejor usa bloques naturales, tiene sentido, me hace ilusión, me da igual, me sabe mal, no me termina de convencer, me quedo con este, ya te contaré, por si acaso. Y en trabajo frases que te salvan, te importa sí, que va bien a primera hora, lo tengo pendiente, te lo mando en un rato, gracias por el aviso, quedo atenta, ¿te parece si hacemos un repaso rápido? Suenan profesionales y amables. Vamos con un segundo roleplay cortito, de oficina. Yo pido algo, tú respondes. Dale. Hola, ¿te importa si movemos la reunión? Es que, a ver, me surgió un imprevisto y no llego a tiempo. Claro, sin problema. ¿Te va bien a primera hora mañana? Si no, dime qué hora te cuadra y lo ajustamos. Mañana a primera hora me viene perfecto. Te mando la nueva invitación en un rato. Gracias por la flexibilidad. Listo, quedo atenta. Y gracias por avisar con tiempo. Así da gusto. Hablemos del debate eterno, ¿ser muy formal o usar coloquial? Si eres demasiado formal, suenas distante, si usas jerga fuerte sin contexto, puede chocar. Mi consejo, arranca neutral y copia una o dos expresiones del grupo. Observa, imita y pregunta con humor. Y ojo con en plan. En España lo usamos mucho para explicar o dar ejemplo, pero si lo dices cada 2 palabras cansa. Úsalo como apoyo, en plan, llegamos, pedimos y ya está. Equilibrio, ¿sabes? Tips de práctica que funcionan, y sorpresa para muchos, el shadowing. Pones un audio corto de serie o podcast, repites a la vez, copia total de ritmo y entonación. 10 minutos al día y notas la fluidez, ya te digo. Y música regional, de verdad que ayuda. Canciones con letras claras te dan vocabulario local y cultura. Luego sueltas una frase como que bacán, en Perú o que chido, en México, y te miran con complicidad. Pero eso sí, usa una o dos, no todo el repertorio a la vez. Frases para ganar tiempo cuando no te sale la palabra. Como se dice, lo tengo en la punta de la lengua, a ver, no me sale ahora, me explico, quiero decir. Con eso no te bloqueas y sigues. Y para sonar más cercano, justo iba a decir eso tal cual, ya te digo, ni te cuento, menos mal, me parto cuando algo te da mucha risa, que pinta para algo que se ve bien, y que va para negar de forma suave. También conviene saber cerrar conversaciones, bueno, te dejo que tengo que seguir, hablamos luego, te escribo y quedamos, gracias por pasarte, cuídate, nos vemos. Cortas sin ser brusco. Microtema de pronunciación dentro de las expresiones, si dices por favor muy marcado, suena tenso, porfa o porfi en contexto informal es más suave. Y perdona frente a perdone, uno es tú, otro es usted, elige según la situación. Un buenas salva en cualquier puerta. Más combinaciones útiles del día a día, voy tirando para decir que estás más o menos, anda que no, para enfatizar que sí, de una para aceptar rápido, ni de broma para negar, y así eso, para posponer con humor, lo que tú digas para ceder. Y cuando metes la pata que pasa a todos, di, perdón, me hice un lío, gracias por la paciencia, me confundí de palabra, quería decir, aprendido para la próxima. La gente valora esa actitud. Otra anécdota cultural, un amigo llegó a un país y hacía el gesto de ok con la mano todo el tiempo. Allí no era tan neutro y claro, caras raras. Aprendió a decir todo bien con pulgar arriba y listo. Las expresiones no son solo palabras, también gestos.
Para pedir aclaración sin cortar, ¿me repites, porfa? Perdón, no te pillé, puedes hablar un pelín más despacio, eso es como, y das un ejemplo. Suena colaborativo, no crítico. Si te invitan y no puedes, combina dos, me sabe fatal, justo tengo otra cosa, te escribo y cuadramos otro día. Es amable, claro y deja puerta abierta. Y si algo te encanta, me flipa, me encanta, está brutal en contextos informales. Más neutro, está muy bien, está genial. Y para sorpresa, no me lo creo, ¿en serio? Madre mía. Cierro con un set relámpago para sonar nativo en cualquier charla, por si acaso, de paso, al final, total, que. La cosa es que, dicho esto, a todo esto, venga, va. Conectores que dan ritmo y coherencia. Pregunta para ti que nos escuchas, ¿qué expresión natural te salvó una conversación, o cuál te dio un lío tipo estoy embarazada porque estoy llena? Cuéntanos tu mejor consejo para sonar natural sin pasarte de jerga. Y como dijimos al principio, si quieres practicar estas 100 expresiones con audio, tarjetas y ejercicios, la lección interactiva con transcripción está gratis en Vocably. Tienes el enlace en la descripción. Un abrazo grande y nada, nos oímos la próxima.